En el momento de hacer este vídeo, la luz ya volvió a España, pero todavía seguimos sin una explicación clara por parte del gobierno, y esto no solo es preocupante por una mera cuestión de curiosidad, sino sobre todo porque si no sabes la causa, no puedes prepararte para prevenirla y que no vuelva a suceder en el futuro. Y ya veremos que probablemente no solo no vamos camino de prevenir, sino que vamos más bien todo lo contrario, directos a crear una red eléctrica española mucho, pero mucho más vulnerable. Aunque oficialmente no hay una explicación, las tres teorías que se barajan son las siguientes: un accidente que provocó un fallo inicial y posteriormente una reacción en cadena que mandó abajo toda la red eléctrica, un ciberataque ruso, no podía faltar, y finalmente una consecuencia obvia y ya prevista y además alertada sobre la destrucción de centrales nucleares en España. Las primeras informaciones en las primeras horas del apagón apuntaban a un accidente en Francia y que este habría sido el desencadenante de una reacción que habría afectado a toda la red eléctrica de España. Raro, ¿no? ¿Ocurre un accidente en Francia y se cae España? ¿Un apagón como nunca antes habíamos visto? ¿Qué pasa, que antes de este día no había accidentes? Posteriormente, en Portugal se empezó a mover la teoría de un accidente, pero en este caso cambiaba el origen y se hablaba de que habría sido en España. Al final, parece que esto se descarta, con Francia desmintiendo que un incendio en su territorio causase el apagón. Si hubiese sido por el contrario un incendio en España, obviamente el gobierno español ya tendría en estos momentos la información necesaria. No haría falta tanta investigación. Seguimos con la teoría número 2, el gran ciberataque del siglo por parte de los malvados rusos. Esta sin duda ha sido la teoría más aceptada, tan aceptada hasta el punto de que mucha gente la sigue creyendo a estas horas, aunque no haya ninguna prueba, y no tenían dudas desde el primer minuto que esto era un ciberataque. Vamos, era obvio que esto debía ser cosa del malvado Putin ese. Algunos hablaban ya de bombas camino de Madrid, o de Lisboa, según el país. Pero vayamos por partes. España recibe miles de ciberataques cada año. O esta otra noticia de aquí, por ejemplo: los ciberataques crecen un 66% en España durante el primer cuatrimestre de 2025. No habría sido raro, entonces, que esta teoría fuese cierta, pero ¿tendría sentido? En los primeros momentos, en las primeras horas, se hablaba de que toda Europa estaba sufriendo un apagón masivo. Francia, España, Italia, Portugal, Finlandia, absolutamente todo el continente estaba a oscuras. Sin embargo, ahora, con el paso de las horas, la verdad se abre paso, camino hacia la luz, y hemos descubierto que esto afectó principalmente a la isla energética que supone la península ibérica. Con esta nueva información, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué narices Vladimir iba a hacer esto ahora? Pensemos con calma y comparemos. Cuando en mitad de la guerra de Ucrania estalló el Nord Stream, el gasoducto que conectaba Rusia con Alemania, muchos apuntaron hacia Rusia como el principal culpable. No había ninguna duda, estaba claro. Sin embargo, solo un idiota podría hacer eso. Rusia era la principal afectada con todo esto, ya que perdía la posibilidad de vender materias primas a Europa, que es lo que más le interesa. Además, Rusia solo tenía que cerrar el gasoducto, no necesitaba destruirlo. Al final, el tiempo acabó dando la razón a la lógica. Casualidades de la vida. Las investigaciones apuntan finalmente a Estados Unidos y Ucrania, o grupos pro-ucranianos. Volviendo a los incentivos, entonces, en este caso del gran apagón, ¿por qué Putin iba a atacar de forma tan importante a dos países que apenas tienen interés en la guerra de Ucrania? Porque sí, Sánchez y Portugal pueden decir lo que quieran, solidarizarse, grandes palabras para con Ucrania, pero a la hora de la verdad son de los países que menos ayuda hemos enviado. Lógico, oye, por otro lado, porque somos los países más alejados del conflicto. ¿Nos afecta? Sí, por supuestísimo que sí, esto nadie lo duda, pero en mucha menor medida. Entonces, no tendría sentido que Putin hiciese esto justo en un momento en el que al gobierno español le está costando tanto trabajo y esfuerzo comunicativo vender el gasto en rearme a sus propios votantes. Tras esto, Pedro Sánchez tiene mucho más fácil vender que rearmarse ante Rusia. Es necesario para no sufrir más apagones. Como digo, a estas horas todavía no hay explicación oficial. ¿La darán?
¿Dirán la verdad en esa explicación? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Sánchez tiene todos los incentivos para culpar de todo esto a un ciberataque ruso, independientemente de que sea verdad o sea mentira. Europa contenta con la mentira, llegados el caso, pues ayuda a vender mejor el rearme en España, y el gobierno doblemente contento. Ayuda a vender el rearme sin que le cueste votos socialistas y además culpa a un enemigo externo, lo que elimina la responsabilidad del gobierno español y además une a la gente contra un peligro exterior, que eso siempre favorece al político que está en el mandato. Sin embargo, quizás deberíamos aplicar el principio de Hanlon. Nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Y con esto vamos a la tercera hipótesis. España lleva años declarándole la guerra a la energía nuclear y fiándolo todo cada vez más a las energías renovables. Muy limpias, muy progres, muy verdes, todas ellas, pero terriblemente inestables. Incluso cuando la Europa progre se ha decantado por considerar energía limpia la energía nuclear, el gobierno español sigue empeñado en salvar al mundo a base de empobrecer a los españoles. Cuando un cisne negro, un evento catastrófico que no puede ser previsto, lleva siendo alertado por decenas de personas, de profesionales del sector, y finalmente acaba golpeando tu país, difícilmente se puede hablar de accidente inesperado o cisne negro. Apuntar a la hipótesis de que al estar el sistema eléctrico español cada día más dependiente de las fuentes renovables, eso ha provocado un fallo en la producción de energía que no ha sido suficiente para cubrir la demanda, y eso ha provocado posteriormente una reacción en cadena. No es algo ventajista o a toro pasado, se avisó y se avisó desde hace tiempo y nadie hizo caso. Por ejemplo, el día 9 de abril, la red eléctrica, la cuenta de Red Eléctrica en Twitter, posteaba un tuit diciendo muy orgullosa: no existe riesgo de apagón. Red Eléctrica garantiza el suministro. A esto, Operador Nuclear contestó con el informe anual financiero realizado por una de las mejores consultoras del mundo, en el que se alertaba precisamente, oh sorpresa, del riesgo de apagones en España tras el cierre nuclear. Mayor dificultad en la operación del sistema, reducción de potencia firme y capacidades de balance y mayor riesgo de incidentes en la operación que puedan afectar al suministro. Esto conlleva a posibles impactos en la reputación. Así, por un lado, tendríamos a empresas de prestigio internacional, profesionales, alertando con datos y pruebas de que las políticas verdes en España podrían acabar provocando un apagón frente al otro bando, una panda de ecologetas con muchísimos sentimientos y poca realidad, que te decían que el peligro era en realidad el fin del mundo. El fin de la especie humana, del planeta Tierra, y no los apagones. Tú decides a quién creer o de quién fiarte. De momento, lo único oficial a estas horas es esto que dijo Pedro Sánchez. A las 12:33 de la mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema en apenas 5 segundos. Esto no ha ocurrido jamás, decía nuestro presidente. Y claro, pensar o plantear la hipótesis de que quizás no había ocurrido jamás, porque jamás habíamos dependido tanto de fuentes de energía renovables, que por definición son inestables. La eólica difícilmente te va a generar energía suficiente si no hay viento. La solar en días nublados como que flojea un poquillo. Pero no pasa nada, tú no pienses, sigue creyendo que los que avisaron con datos y lógica, no 4 colgaos, sino empresas de prestigio internacional, empresas apolíticas que simplemente hacen su trabajo de consultoría, son buleros de la extrema derecha. Yo no tengo una bola de cristal, no tengo la verdad, obviamente, pero lo que sí que tengo son neuronas para pensar y analizar la realidad y el contexto, los avisos, los datos, todo sugiere o apunta al menos a las políticas verdes del gobierno. Por lo que, si esta fuese la razón, este no será un hecho aislado, sino que ha sido el pistoletazo de salida. A medida que España vaya dependiendo más y más de energías renovables, inestables y menos de energías fiables como la nuclear, los españoles corremos el riesgo de que los apagones sean la nueva normalidad de nuestro país. Pero no todo va a ser negativo, al menos no gobierna la derecha. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.